Bien, y le damos la bienvenida al contador Javier Cófano. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, ¿no? Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de salud, uno de los pilares fundamentales del Estado y de los cuales el Estado se tiene que hacer cargo. Y me imagino, mucho dinero se eroga, poco se hace. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, sí, siguiendo, digamos, con la idea de presentar algunos sectores de actividad económica, como lo hemos venido haciendo, por ejemplo, con la industria de la ciruela, con algunas apreciaciones sobre la industria del petróleo en Mendoza, me parece interesante ver el tema de la salud por dos razones. En primer lugar, su importancia económica, es decir, dentro de los países la salud, además de ser un bien necesario para la población, ocupa una gran importancia dentro del Producto Bruto como otras actividades económicas. Y en segundo lugar, ver por qué, como decían ustedes recién, si se invierte cada vez más en salud, ¿por qué no logramos los estándares o los niveles de países más desarrollados? Me parece que sería interesante empezar con, yo he traído 3 filminas para ir viendo algunos datos. Bien, el tema de gastos en principio. Fundamentalmente el tema de gastos. Bueno, los gastos en salud en el mundo, hemos hecho un comparativo de 3 países. Alemania destina el 11,3% de su Producto Bruto al sector salud. España el 9,6% y Argentina el 8,5%. Es decir, en porcentaje del Producto Bruto podemos ver que Argentina destina una parte similar a la de otros países muchísimo más desarrollados. ¿Cuál es el primer problema aquí? Que como son economías con ingresos o con renta o con producto mucho más alto, si sacamos el per cápita vemos que Alemania destina al año casi $4.600 por persona por año. España 2.800 y Argentina solo $900 per cápita por año. Digamos, tiene que ver con la riqueza de cada una de las economías. Claro. En la segunda podemos ver cómo se distribuye o cómo se canaliza el gasto en salud de la provincia de Mendoza. A través del presupuesto provincial, 3.700 millones, a través de la OSEP, la Obra Social de Empleados Públicos, 1.700 millones, PAMI, 1.800 millones y Obras Sociales, 2.300 millones. Estas obras sociales incluyen las obras sociales nacionales, sindicales y otras que son las que canalizan los aportes de los asociados a esas obras sociales y pagan a los prestadores. El pago de los prestadores se divide básicamente entre un 25 y un 35% en medicamentos y lo otro son servicios, honorarios profesionales, pagos de estructura, pago de personal y componen el panorama, digamos, de cómo se canaliza la salud pública en Mendoza. Pero me parece importante destacar de esta filmina que del presupuesto provincial se destinan 3.700 millones de pesos. Esto financia fundamentalmente los hospitales públicos y los centros de salud públicos. Todos nosotros que a lo mejor estamos pagando alguna obra social indirectamente a través de los impuestos, financiamos salud para aquellos que no tienen cobertura. En Mendoza el 40% de la población no tiene cobertura de salud, es decir, no tiene obra social, o, digamos, trabaja en negro, no está registrado y no hay aportes y contribuciones a las obras sociales, o no tiene ocupación, etcétera, etcétera. Es un porcentaje bastante alto, digo, 40%, casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población no tiene cobertura. Y esto hace, digamos, que nosotros que tenemos un sistema mixto, estatal y privado, pero solidario, hace que podamos atender a muchísima gente en los hospitales públicos con una labor, yo diría, destacada de médicos, profesionales, asistentes, enfermeras, y cuando a veces se reclama que no tiene la calidad que debería tener, que faltan insumos, que los salarios no son los que deberían ser, hay que tener en cuenta que se hace un gran esfuerzo a través de los impuestos. ¿Por qué? Porque en otros países la cobertura es mucho mayor a través de obras sociales o seguros obligatorios que financian hospitales públicos. Por eso en algún momento en Mendoza, y hay que retomar ese tema, se habló de un seguro integral de salud, para que esa población, digamos, que no hace aportes al sistema de salud, colabore al sostenimiento de los hospitales públicos y la carga sobre el presupuesto provincial no sea tan grande. De todos modos, a pesar del alto, digamos, del número, de lo abultado del número, siempre sigue faltando, ¿no? Porque hay un porcentaje importante que se llevan también los sueldos.
Por supuesto, digamos, toda la estructura de salud de la provincia es muy importante. Y si vemos la última filmina, estamos mostrando o circunscribiendo el tema gasto de salud a San Rafael, a través de los centros de salud, del Hospital Yetacop y algunos otros hospitales de mediana complejidad como el de, digamos, o casi hospitales como el de Villatuel. Se destinan 460 millones. A través de la OSEP, la Obra Social de los Empleados Públicos, 200 millones. Hay que tener en cuenta que la OSEP atiende, digamos, todos los empleados públicos, entre los que se incluyen todo el sector docente, es decir, profesores, maestras, celadores, que es un número importante de personas. El PAMI destina 200 millones en San Rafael, lo que hace un total de la salud pública en San Rafael de 860 millones de pesos. Digamos, la conclusión que podemos sacar, se dedican muchos fondos a la salud. ¿Son necesarios más? Sí, porque hay, digamos, un gran porcentaje de la población, similar al de la totalidad de Mendoza, el 40%, que no realiza aportes. Lo segundo, vos decías, es responsabilidad del Estado. Es cierto, es responsabilidad del Estado tratar de garantizar la salud para toda la población, pero para eso, digamos, hace falta recursos y hace falta... como es un mercado imperfecto, digamos, donde por ahí uno hace aportes a determinadas obras sociales como a la OSEP y el paciente no tiene conocimiento de su enfermedad, de los remedios, etcétera, suele haber abusos, es decir, de las obras sociales que sobrefacturan o recomiendan más, o de los profesionales médicos, en algunos casos que recomiendan más estudios de los necesarios o que recomiendan más medicamentos de los necesarios. Por eso, además de destinar recursos del sector público, tiene que generar un sistema de monitoreo, ustedes saben que hay auditorías al respecto, para que esos recursos que se destinan, aún siendo insuficientes, sean usados de la forma más eficiente posible. De manera que las posibles soluciones para mejorar la salud pública es generalizar los aportes, es decir, que esa población que falta genere algún seguro para el sostenimiento de la salud pública, el control del Estado y difundir información sobre la salud. Es decir, que nosotros, que somos los usuarios, pero que a veces no somos los que pagamos, porque paga la obra social, estemos informados de las enfermedades, sus riesgos, sus problemas y hacer sobre todo salud preventiva. Claro, ahí está el tema. También la prevención tiene muchísimo que ver a la hora de bajar esos costos que tiene la salud en la provincia, ¿no? Seguro. La prevención, como han hecho los países más avanzados de Europa, ha logrado generar una baja en el costo de la atención. Hoy, digamos, se publicaba en algún medio nacional lo que le cuesta a la salud pública atender a aquellos pacientes que van por problemas que les ha generado el cigarrillo. Claro. Enfisema pulmonar, pulmonías, etcétera, etcétera. Imagínense si logramos prevenir ese mal de mejor manera, ese gasto podría reducirse. Bueno, el testimonio, a ver, no es digo, un dato científico, pero de personas que han estado viviendo en el exterior y que tiene que ver con justamente con eso, que un paquete de cigarrillo es muchísimo más caro que en la Argentina, porque todos esos impuestos o todo ese recargo que tiene el paquete de cigarrillo va directamente a la salud, sin intermediarios. O sea que viene a sostener esto que en definitiva causa, en este caso, el cigarrillo. Así que, bueno, tal vez sea válida la experiencia, ¿no? Por supuesto, nosotros, digamos, el impuesto al cigarrillo produce dos efectos. Primero, desalentar el consumo, claro, y luego generar una recaudación que va, digamos, a satisfacer el cuidado de la salud de quienes lo consumieron. De manera que creo que hemos escuchado de alguna manera la misma nota. En España, digamos, un cigarrillo cuesta el equivalente a 50 pesos argentinos. Un paquete de cigarrillos argentino cuesta 15 pesos. De manera que hay mucho por hacer en esa materia, lo tiene que hacer el Gobierno Nacional, que es quien fija estos impuestos a los cigarrillos, y con eso podría destinar mucho más recursos a salud. Contador, muchísimas gracias por su visita. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima.